Buenos días. Presidente Juan Orlando Hernández, de la hermana República de Honduras, presidente Alejandro Yamatei, de la hermana República de Guatemala, y presidente Carlos Alvarado, de la República de Costa Rica. Igual nuestro saludo para todos los presidentes de la región y para el presidente del BESIA, Dante Mose. Estamos viendo el último parte aquí, el huracán Iota. Dice aquí, el Centro Nacional de Huracanes indica que un avión caza huracanes sobrevoló Iota hace unos instantes, permitiendo obtener información más precisa y actualizada sobre sus características. El huracán Iota alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Es un huracán intenso, muy fuerte, presenta vientos máximos sostenidos a 260 kilómetros, incrementándose en 15 kilómetros por hora respecto al informe anterior. Se continúa acercando lentamente al Caribe y se localiza a unos 160 kilómetros al este-sureste de Bilwi y a unos 206 kilómetros al este-sureste de Cabo Gracias a Dios. Y lógicamente también sobre lo que es esa zona del Caribe de la República de Honduras. Y que se espera la velocidad de traslación que trae es de 15 kilómetros por hora, y se estima que su centro se aproxime a tierra probablemente hoy temprano por la noche, con una entrada a tierra probable en las zonas adyacentes entre Bilwi y Prinzapolca, es decir, buscando un poquito para el sur, del sur del norte de la costa caribe de Nicaragua, y lógicamente también penetrando por ese lado a territorio hondureño. En tierra se espera que avance por Bilwi y que continúe por Huaspán y el Triángulo Minero con categoría de huracán, y que posteriormente baje a tormenta tropical. Y luego esto va a tener también su impacto con mucha lluvia en toda la costa del Caribe y también en el resto del país, sobre todo en el istmo de Rivas. Y aquí aparece la trayectoria del huracán en este mapa, y se ve claramente pues el huracán avanzando pues en esta dirección, donde va cubriendo ya, digamos, con sus vientos, porque se va aproximando, va cubriendo ya Nicaragua y Honduras. Aquí tenemos Honduras y aquí tenemos Nicaragua. Aquí está toda la formación del huracán, pues, desplazándose sobre este punto que da a Cabo Gracias a Dios. Y efectivamente, bueno, esta es una región, incluyendo las islas del Caribe, en la que ha habido un total de 31 ciclones tropicales o subtropicales, 30 tormentas con nombre, 12 huracanes y 5 huracanes mayores. Y con el agravante que aquí tenemos 2 huracanes consecutivos, el ETA y el Iota. El ETA y el Iota. El ETA ya produjo grandes daños aquí en Nicaragua, y hasta el momento logramos evacuar 71,000 personas y albergar a 48,000, y se cuantifican daños en pérdidas por
puentes destruidos, carreteras, viviendas, es decir, por un total de 179.8 millones de dólares. Esto viene siendo cerca de 1.5 puntos del PIB, sin incluir los daños forestales, cuyas estimaciones preliminares sugieren que el valor de estos daños y pérdidas podrían acercarse a 3 puntos del PIB. De ahí, pues, la importancia, como bien lo explicaba el presidente Juan Orlando, de lo que conversamos, luego de conversar con el presidente Giammattei, hizo este recorrido, un recorrido de emergencia y de poder de la región centroamericana, poder establecer un plan, un programa, una ruta que nos permita enfrentar estos desastres naturales. Quiero ser breve y simplemente subrayar que la región centroamericana tiene las siguientes pandemias. La pandemia de la pobreza, que la venimos arrastrando desde hace muchísimos años. La pandemia de la migración, que también la venimos arrastrando desde hace muchísimos años. La pandemia del narcotráfico y crimen organizado, igualmente lo venimos arrastrando desde hace muchísimos años. La pandemia con huracán o sin huracán del corredor seco, que también la venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Luego la pandemia de los desastres naturales, incluidos terremotos. Y ahora se agrega la pandemia del COVID-19. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pandemias, 7 pandemias que las tenemos ahí establecidas. Y cuánto hemos luchado y cuántos compromisos se han tomado para atacar estas pandemias, donde la pandemia que preocupa a la comunidad mundial y que la somete o la lleva a compromisos es la lucha contra la pobreza, la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza. Y también sobre estos otros eventos pues hay acuerdos. Y aquí en la región yo diría que ante situaciones que son inevitables como los desastres naturales, inevitables porque no existen digamos formas de evitar lo que es un huracán, pero sí existen formas de proteger a la población, proteger al país, su infraestructura, para que pueda enfrentar mejor estos fenómenos naturales. No existen formas de detener e impedir un terremoto o maremoto, pero sí existen formas de establecer mecanismos de emergencia, de cooperación intrarregional, internacional, para enfrentar ese tipo de eventos. Y en lo que es el tema de el narcotráfico y crimen organizado, yo diría que ese es un elemento central aquí, que cruza, ahí está instalado, cruza, se mueve, más allá de las pandemias del COVID-19, de los desastres naturales. La migración es un resultado más bien de la situación de pobreza. El crimen organizado está ahí
activo en la región centroamericana. Y nosotros, los centroamericanos, luchando para contener el crimen organizado, el narcotráfico. Y sobre ese objetivo volcamos muchos recursos. O sea, para nosotros son muchos recursos porque tenemos presupuestos muy pequeños. Y somos países con economías muy frágiles. Y aún así hacemos el sacrificio de volcar recursos para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Y yo aquí quiero recordar que este es un tema que preocupa a la comunidad mundial y preocupa sobre todo a el gran mercado que está en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está el gran mercado. Por eso está la gran producción en el sur. O sea, se produce en el sur, siendo Colombia, digamos, el gran productor, y se traslada, se exporta la droga hacia el gran mercado norteamericano. Nosotros hacemos lo que podemos y hemos establecido incluso coordinaciones con los Estados Unidos, con sus organismos de inteligencia, con sus flotas navales que se mueven por los mares. Y aún así, bueno, nos clasifican como que no hacemos mayores esfuerzos contra el crimen organizado y el narcotráfico. Pero voy más allá. En Guatemala, ya por el año 2016, por ahí. Sí, en el mes de julio del 2016, en el mes de junio del 2016, tuvimos una reunión que fue convocada por la preocupación que ha tenido y tiene la comunidad internacional, y estoy hablando de los Estados Unidos, que estuvo presente en esa reunión, estuvo representado por la secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton, y estuvimos todos los centroamericanos ahí participando, los presidentes centroamericanos en esa reunión, y estuvo participando la Comunidad Europea, y estuvo participando la comunidad internacional y Naciones Unidas y todos los organismos, Banco Mundial, Vida, etcétera, todos participando. Y de ahí se estableció un acuerdo, un plan para que, colocando recursos para combatir la pobreza, esto iba a tener el efecto de contribuir a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y lógicamente también tiene un efecto en cuanto a frenar la migración hacia los Estados Unidos. Y ahí se comprometieron miles de millones para colocarlos en la región centroamericana. Fíjense, en el 2016, ¿verdad? 2016, han pasado ya ¿cuántos años? ¿Cuántos años han pasado? Y no se ha dado un solo paso en esa dirección. En las últimas reuniones que tuvimos, los presidentes centroamericanos, porque a decir verdad, pues también ha costado que nos reunamos los presidentes centroamericanos. Entonces, tuvimos un buen ritmo de reuniones hasta hace unos años. Ya luego, pues, las reuniones que logramos ahora han sido
frente al COVID-19 logramos reuniones bajo este mecanismo de la videoconferencia. Pero ha sido difícil que nos reunamos los presidentes y lógicamente esto nos debilita para incluso evaluar, agarrar esos acuerdos, esos documentos que están ahí, que fueron firmados en su momento en Guatemala, y actualizarlo e ir a la comunidad internacional y decirles, mira, aquí está este compromiso pendiente que tiene que ver con una inversión que ustedes harían para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, y que tendría un impacto, lógicamente, en el combate a la pobreza. Y que lleva también recursos para el desarrollo, es decir, lleva recursos para estas situaciones que estamos enfrentando. Porque el combate a la pobreza, ya bien lo sabemos, no es llevarle alimentos a la población. Hay que hacerlo en situaciones como las que tenemos, como las que atravesamos, de dificultades, pero el combate a la pobreza es, bueno, invertir para que hayan emprendimientos, haya trabajo, se movilicen toda la población trabajadora, que hayan inversiones y que, bueno, también más inversiones en lo que es la infraestructura, lo que son las viviendas, lo que es el sistema de salud, que tenemos que fortalecerlo en el mundo. Los países desarrollados se están planteando el fortalecimiento del sistema de salud después de esta pandemia que se está enfrentando. Ya no digamos nosotros aquí en la región centroamericana, tenemos un sistema de salud completo, al servicio de toda la población, bien instalado, con hospitales, puestos de salud, centros de salud en todo el territorio centroamericano. Y lógicamente también los hermanos caribeños pues han avanzado en esas direcciones también. Entonces, así está este recordatorio, ¿no? Tomando en cuenta que este desastre que provocan los huracanes, bueno, nos obliga, nos llama a esta reunión extraordinaria, donde, como bien señala el presidente Juan Orlando Hernández y lo refleja el periodista, bueno, ahí viene ese huracán donde más daño hace, bueno, entra por, ahí es la entrada, ¿no? Entra por el norte de Nicaragua y por el sur de Honduras, en la zona del Caribe, y ahí van para adentro. Esa fue la historia del Mitch también. El Mitch que provocó aquí más de 3.000 muertos en un deslave por la lluvia. En una zona donde no estaba instalado el Mitch encima, el Mitch estaba instalado sobre Honduras, pero la lluvia que estaba cayendo era tan copiosa que provocó un deslave en un cerro, un volcán, y esto a la vez arrasó la vivienda de toda la población campesina que habitaba ahí, y ahí, bueno, más de 3.000 muertos. Ha sido la mayor tragedia que hemos tenido en lo que es este huracán que recién ha pasado. Bueno, ha provocado mucho daño en la infraestructura y ha desaparecido comunidades completas, pero gracias a Dios la población respondió, reaccionó cuando se trabajó la evacuación. Se logró evacuar de las comunidades, incluso logramos evacuar las comunidades que se encuentran en las islas del Mar Caribe, en toda esa zona de Cayos Miquitos, etcétera. Ahí se logró evacuar a la población. Ya sabemos que siempre la población es bastante resistente a la evacuación, pero aquí, bueno, hemos logrado organización, responsabilidad en cuanto al principio de que
Las vidas no se pueden reponer, los bienes materiales sí se pueden reponer. Por lo tanto, aquí hay que salvar vidas y gracias a Dios no hemos tenido pérdida de vida frente al huracán que recién pasó. Ahora nos enfrentamos a este nuevo huracán y ya tenemos el tendido de emergencia en el país. Prácticamente yo diría que el país entero se encuentra pues en alerta, en emergencia nacional, porque un huracán sobre otro y esto impacta en toda Centroamérica. Huracán que entra por estos lados, huracán que provoca deslaves y muertes en Guatemala, deslaves y muertes en Costa Rica, deslaves y muertes en El Salvador, deslaves y muertes en Panamá. Y ahí está Belice también sufriendo las embestidas. Y llega hasta el sur de México el impacto de estos huracanes y de estos fenómenos naturales. Entonces, queridos hermanos centroamericanos, queridos pueblos centroamericanos, nosotros avalamos totalmente pues lo que planteaba el presidente Juan Orlando y que ayer trabajaron con el presidente Giammattei. Había sido un buen resumen del presidente Juan Orlando. Bueno, las acciones que habría que tomar a lo inmediato ya, frente a estos fenómenos naturales que tienen que ver con el cambio climático y donde está establecido en los organismos internacionales que tanto Honduras como Nicaragua son de los países más frágiles, más expuestos. Honduras está en el segundo lugar, Nicaragua en el sexto lugar. Así fue clasificado en el año 2019. Esto nos indica la gravedad del daño que provocan, sobre todo primero en cuanto a pérdidas de vidas y luego en cuanto a daños materiales. Y nuestras condolencias para todas las familias de los pueblos centroamericanos que han sufrido víctimas y sufrido muertes con los deslaves, con las inundaciones, y nuestro compromiso pues de trabajar en la ruta que bien ha establecido el presidente Juan Orlando, y estamos seguros que el presidente del BESIE, el Dante Mossi, pues seguramente que va a acoger y a trabajar con todos los gobiernos de Centroamérica un plan extraordinario, un plan de emergencia para que lo podamos ir a presentar ante los organismos, ante la comunidad internacional, ante Naciones Unidas incluso. ¿Para qué? Para que vuelquen recursos ante esta tragedia que están viviendo aquí en la región centroamericana. Gracias, estimados y queridos presidentes, hermanos centroamericanos, y que Dios nos dé la fortaleza para continuar en esta batalla.